Hola, buenas noches. Otra conversación con ustedes. Vamos a pasar un rato en esta conversación con estas preguntas que me hicieron esta tarde a mí, una amiga mía. Ella me dice, si usted fuera un candidato a la presidencia, ¿cómo fuera su campaña? Yo le contesté, a tu primera pregunta te voy a contestar. Yo no haría campaña con desfiles por las calles. Para darme a conocer como candidato a un partido, haría una sola presentación en un lugar público bien amplio, bien grande, donde pueda asistir mucha gente. Invitaría al pueblo en general y a sus alrededores. Le explicaría al público en esa sola presentación mi preparación académica, los objetivos que he logrado hasta el momento, cómo serían mis funciones si el pueblo me llegara a elegir como su presidente. No le haría promesas al pueblo. ¿Por qué? Me dice la muchacha. Porque creo que salir por las calles es solo una pantalla gigante de gente, repleta de gente, que no es leal 100% al candidato. Muchos candidatos se emocionan con la cantidad de gente que los acompaña en esas campañas, esos desfiles que hacen por las calles. Pero lo que no piensa ese candidato, que no todas esas personas son leales a él. Se llevan de la cantidad, pero no recuerdan la lealtad que pueden tener esas personas que lo acompañan en ese desfile a su candidatura. ¿Cómo serían sus funciones? Me dice la muchacha. Bueno, mis funciones serían de acuerdo a las necesidades que tuviera mi país o ese pueblo. Sería honesta, muy honesta con la gente. No le hablaría mentiras. Pero sí, en mi primera presentación de campaña, yo le daría a conocer mi autoridad, que con mi autoridad nadie va a pasar, porque nadie puede estar por encima de la ley. Por ejemplo, yo le decía a la muchacha, el que no cumpliera con su puesto de trabajo, si yo llegara a ser ese presidente, como me dice ella en la pregunta que me hizo, yo no aceptaría mentiras, ni aceptaría que mis empleados no cumplieran con sus funciones. Por ejemplo, yo me aparecería de sorpresa a los lugares públicos sin avisarle al jefe de departamento que iría ese día por ahí. Porque así yo me daría cuenta si están cumpliendo con lo que con la promesa que hice de implantar mi autoridad y de decir que nadie puede estar por encima de la ley, y mucho menos en mi autoridad. Entonces me dice la muchacha, ¿y usted cree que la van a obedecer? Claro que sí, porque cuando tú impones tu autoridad desde el principio y das ejemplos, claro que sí, que no van a pasarte por encima a ti, van a obedecerte. Y el empleado, cuando yo llegaría a una oficina, a una obra de construcción, y no estaría el encargado o el jefe de departamento, que se quede donde está, porque en una hora de oficina que anduviera por ahí en una tienda o paseando, o que llega de los 5 días de la semana fuera 3, que se quede donde está, porque si yo llegara y no lo encontrara, desde el jefe hasta todos los que no estuvieran en la oficina a esa hora, que se quedarían donde estuvieran, porque no van a volver. Bajo mi mando no, le digo yo a la muchacha. Dice ella, usted no duraría un mes. Y yo le dije, ¿y tú sabes lo que yo haría en un mes? Ni te lo imaginas. Porque lo que pasa es que
si yo fuera ese presidente, como tú me dices, le digo a mi amiga, ¿tú crees que yo voy a poner a un pintor? Un pintor va a pintar, porque eso es lo que sabe pintar, pero no en mi gobierno no iría como diputado. Un ganadero a su ganado, pero no fuera un gobernador o un senador. Eso no es verdad, porque le daría preferencia a la clase profesional. A la clase profesional que, que dedicó 5, 6, 7 años en una profesión y que andan por ahí por las calles vagando. Sin embargo, en muchos gobiernos hay puestos que lo deben de desempeñar profesionales. Sin embargo, no son profesionales. Por eso hay tantos problemas, porque existen mucho las cuñas, los compadreos. Nada de eso existiera en mi gobierno. Yo no lo aceptaría. Nada de eso. Yo le daría preferencia a la clase profesional. Y mis seguidores, siendo yo presidente, tendrían que ser todos profesionales en el área que yo necesitara. Porque un jefe de electricidad no va a ser una persona que anduviera en un motoconcho. Eso no es verdad. Entonces tendría que ser una persona preparada, como yo le estoy diciendo a ella. Le daría prioridad a la educación, a la educación. Pero cada escuela tuviera una biblioteca para enseñar a los alumnos a investigar, no a copiar de una computadora. Porque la mayoría de profesionales ahora mismo lo que hacen es copiar de una computadora. Quitaría las calculadoras de las escuelas también para que se aprendan la tabla de multiplicar. Yo recuerdo en República Dominicana, cuando yo estudié allá en mi pueblo, en la escuela primaria La Trinitaria, tenía un profesor de 5º grado, el señor Ventura, que en paz descanse. Si usted no se sabía la tabla de multiplicar, usted no pasaba de 5º curso. Usted tenía que saberse la tabla de multiplicar del 1 hasta el 12. Entonces yo quitaría las calculadoras de las escuelas para que los muchachos se aprendan la tabla de multiplicar, aprendan a sumar, a restar, a dividir y todas las funciones matemáticas. Porque ahora con la calculadora, pregúntale a un muchacho cuántos son 8 por 8, no saben. Tienen que irse a la calculadora. Entonces le daría preferencia también a la moral y cívica en todas las escuelas en el país que yo estuviera. Moral y cívica, ¿verdad? Y sobre todo, talleres de capacitación, tanto a los jefes de departamentos como a los empleados. Además, cada empleado público sería evaluado psicológicamente con pruebas psicológicas, porque tuviera un conjunto de profesionales, psicólogos principalmente, en las oficinas. Cada escuela tuviera un psicólogo, tuviera un trabajador social para que preparara talleres, igualmente a los profesores, a los que le faltaría también cierta capacitación. Eso también lo tendrían en las escuelas. Por ejemplo, en mi gobierno, como yo le decía a mi amiga, ella estaba como un poco asustada cuando yo contestaba. Entonces yo le digo que la riqueza de un país no está en las minas de oro, ni de plata, ni de carbón, ni de nada de eso. Está en su educación. Si las personas en un país son educadas, esa es su mayor riqueza. Y yo le daría mucho énfasis a la educación. Ella me preguntó, ¿y entonces usted no prometería nada al pueblo en su primera campaña? No, porque en mi primera campaña, ya te dije que no voy a hacer campaña por las calles, que es una sola, pero yo no prometería nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero prometerle una obra de construcción, un acueducto o lo que sea a las personas y después no cumplirles. Porque ahí está el problema, ahí están las críticas después. Oh, prometió y no cumplió. Entonces, yo no sería uno de esos candidatos que salen a prometer para no cumplir.
porque entonces después ahí están las críticas para esa persona. Y yo no voy a querer críticas para mí. Si el pueblo me elige, así como yo les presentaría mi primera campaña, una sola, entonces que me elijan si encuentran que lo que yo les estoy proponiendo es bueno para ellos y sería de provecho para ese país. Ella me dijo, ¿y cómo serían las ayudas para la gente? Yo le dije, sí, yo le daría ayudas a esas personas ya que son retiradas de sus trabajos y que no son justamente pagadas eh, por los gobiernos, muchos gobiernos en muchos países. Dependiendo del tiempo que trabajen, se le daría un salario justo a esas personas retiradas, también para su alimentación, sus cuidados de salud, principalmente esas personas, y también al pueblo en general, personas que quizás no son profesionales, que necesitan tener ciertos conocimientos para desempeñar alguna función, prepararía talleres en los barrios, crearía zonas francas de trabajo para esas personas con pocos recursos. Y lo diría esa primera vez y lo cumpliría. Ella me preguntó, ¿y usted cogería préstamos? Claro que sí, que yo cogería préstamos. Pero esos préstamos yo le daría prioridad a la educación, a la educación. Y también a esos niños, un grupo de niños que a veces vemos en nuestros países con mucho talento y que no son ayudados. Le daría también mucha prioridad a las bellas artes, también a escuelas de música y así por el estilo, a las bellas artes. Ella me dice, ¿y los presos? ¿Qué usted haría con los presos? Oh, con los presos. Los presos tendrían que trabajar en las cárceles. Ellos tendrían que cosechar su alimentación, sembrar para poder comer. Y no aceptaría personal trabajando en las cárceles de limpieza ni nada de eso. Los mismos presos tendrían que limpiar, cocinar y cosechar sus alimentos. Solamente tendrían supervisión de profesionales dentro de las cárceles, pero ellos tendrían que hacerlo todo, porque ya que le faltaron a la sociedad, matando, violando, haciendo desórdenes en las calles, si cayeron presos con la pena máxima, los violadores, los asesinos, esos con la pena máxima, ya que no habría pena de muerte, que es lo que merecen, se le daría la pena máxima, pero tendrían que trabajar. También dentro de las cárceles se le daría capacitación con talleres y eso para que puedan estudiar y aprender obligatorio. No que yo no quiero, no, ni que no quiero sembrar, ni que no quiero limpiar, no. Eso sería por grupos ordenados, sin decir que no, porque no podrían pasarme por mi autoridad. Nadie está por encima de la ley en ningún país. Entonces ella me dice, ¿y la delincuencia? Y yo la delincuencia, ay mi hija, oye esto, lo que te voy a decir. Cuando el jefe de la policía, porque déjame decirte, el jefe de la policía y el presidente de un país no tienen nada que ver con los delincuentes, con la gran mayoría de delincuentes. ¿Ustedes saben por qué? Porque ni el presidente ni el jefe de policía sabe la crianza que usted le está dando a sus hijos en su casa. Porque siempre yo he dicho que hay muchos padres que están criando delincuentes en 4 paredes, porque muchos se despiertan al otro día y ni siquiera saben si amaneció o no su hijo en su casa. Entonces, yo, cuando agarraran a un grupo en la calle de pandilleros, muchachos a las 4 de la madrugada alterando el orden en discotecas, robando carteras, empujando gente, maltratando, y cuando los policías, que también tendrían un adiestramiento para ser policía, no serían policía así por así. Entonces, cuando agarraran a ese grupo de pandilleros,
tendrían que buscarme a los papás de esos muchachos también. ¿A dónde estaban los papás de esos muchachos cuando ellos andaban alterando el orden en la calle? No. Entonces a mí tendrían que buscarme a los papás de esos muchachos y todos presos. Mamá, papá y los muchachos que agarraron. Todo el grupo de pandilla tienen que buscarme a los papás. Todos presos. Los reúno en una cárcel. Entonces ahí se pasan factura uno al otro. Ahí reflexionan frente a frente. Oh, papá, mira muchacho, ¿por qué tú hiciste eso? Mira dónde estamos ahora preso, porque la autoridad de este gobierno ahora aquí es que cojan también a los papás presos. Mira dónde estamos presos por tu culpa. ¿Y tú, papá, cuándo tú te has detenido a hablar conmigo? ¿Cuándo tú me has dicho a mí? ¿Me has dado buen ejemplo? Cuando, si estamos aquí los dos, está bien que tú estés preso también. Porque ¿cuántas veces tú llevaste relojes a la casa y me mandaste a mí a venderlos? ¿Cuántas veces llevaste cadenas, zapatos y ropa robada y me la daba a mí para que la vendiera? Entonces, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? ¿Un sacerdote? No, un delincuente. Pero la mayor parte la creaste tú. Tuviste la culpa porque eso fue lo que yo vi en ti. Entonces, por eso en mi gobierno, le digo a la muchacha, van presos los pandilleros junto con los papás. Si la mamá no tiene marido y tuvo ese hijo y es un delincuente, va presa también. Cuando estén ahí en la cárcel, me encargaría de que los profesionales que trabajen en la cárcel le darían consejos, le darían terapia de grupo y cuando salgan de ahí de la cárcel, como alteraron el orden, como alteraron la sociedad, trabajos comunitarios en hospitales, en escuelas, en centros que se dé comida, servicios comunitarios, a botar basura, a ayudar a los que hacen ese trabajo de limpieza. Servicios comunitarios, 100 horas de servicios comunitarios. Tanto los padres como los muchachos cuando salieran de la cárcel. No me van a llegar a la casa a volver a hacer lo mismo, porque estarían supervisados por profesionales, porque ya les digo, cogería préstamos, pero la educación y la formación fuera mi prioridad. También las personas mayores, como ya les digo, los retirados, los ancianos, las personas, los minusválidos, a los centros así de asilos le daría mucha ayuda por esas personas que muchos hijos se olvidan de sus padres o familiares que lo tienen en esos lugares. Ella me dice también, ¿y cómo supervisaría usted los trabajos de construcción? Ay, muchacha, igual que los empleados públicos. Los trabajos de construcción, cuando yo mandara hacer una obra y le diera al maestro constructor la cantidad de materiales que lleve esa obra, porque ya eso fue analizado y se entregó la cantidad de dinero que lleve esa obra, le daría, dependiendo del tamaño del edificio, de lo que sea, un tiempo que tendría que estarme preparada esa obra, el ingeniero y todos sus trabajadores, pero nunca le diría cuándo yo voy a supervisar la obra. Y Dios los libre que yo llegara y que no encontrara al ingeniero o al maestro constructor, y que el material me digan que hace falta más material. ¿Qué pasó? Se lo robaron. ¿Qué hago? Presos toditos, presos todos. ¿Por qué? Y me tienen que buscar el dinero que se invirtió en la obra, porque no se lo voy a dejar que se lo lleven así por así. Entonces, ella me dice, ay, le hice las preguntas, pero ahora yo le tengo miedo. Ahora no me gustaría que usted fuera presidente de un país, porque es muy dura. Digo, ¿sería dura? Así se arreglaría el país. Dice, ¿y usted no
no tendría miedo con otro candidato que estuviera en su mismo partido, no, porque yo corro mi propia carrera y yo no apago la luz de nadie para que yo brille. Eso es lo que le pasa a muchos candidatos que critican y critican y critican y critican al presidente que está actual, no sabiendo que el que critica se siente inseguro de sí mismo. Si tú criticas, tú te sientes inseguro. Entonces, quédate callado, deja que esa persona trabaje, que cumpla su tiempo y no lo critiques, porque lo que estás haciendo es demostrando que sientes temor y que te sientes inseguro de ti mismo. Entonces, quédate callado, te lo aconsejo. Ese es un error tremendo que tienen muchos candidatos cuando tienen un compañero o con el presidente que está trabajando actualmente, que critican y critican y critican, pero no se dan cuenta del tremendo error que están cometiendo, porque denotan inseguridad en sí mismos. Eso no se hace. Yo no lo haría. Yo, como le digo a la muchacha, haría una sola presentación, no haría campaña, porque como ya les dije, para mí la campaña es una pantalla gigante de personas desleales al candidato. Y llevarse de la cantidad no es lo mismo que pensar en la calidad. ¿Serán leales todas estas personas que andan conmigo aquí? 3,000, 4,000, 5,000 personas alrededor de esa guagua, y voces, y música, y esto. Yo no haría nada de eso. Una sola vez me presento y me doy a conocer. Si a usted le gustó, me elige. Si no, elige otro candidato. Pero así yo fuera, si fuera candidata a la presidencia de una república, porque yo creo, la primera impresión es la que vale. Y yo creo que cuando tú te presentas, no solo como candidato a un partido, sino en tu trabajo, donde sea, de una forma que tú impones tus reglas, pero se dan cuenta que tú eres leal, que tú demuestras veracidad en lo que tú dices y ven en ti esa autoridad desde un principio. La gente cree en ti. La gente cree en ti porque decía mi mamá que la primera impresión es la que vale. Y yo creo que también el tú mostrarte humilde y mostrarte así con la gente, que no le estás mintiendo, yo creo que eso es bueno. Y sin criticar al otro, corriendo tu propia carrera, como yo digo. Y como ya les repito, yo no opaco a nadie, yo no opacaría a nadie. Yo correría mi propia carrera y, como le digo a la muchacha, estaría a disposición del público, porque el pueblo quita y pone, ¿verdad que sí? Y siempre, no se crean, a veces muchas de esas personas que van con ese candidato es porque reciben dinero o porque reciben, por ejemplo, vamos a pintarle la casa, vamos a llevarles utensilios para la casa, a veces dan comida o ofrecen otras cosas a las personas. Y entonces, como esas personas van a obtener algo a cambio de ir a ese desfile, de esa campaña, van. Pero el candidato se está engañando él mismo, porque él sabe que está poniendo dinero, que le está pagando a mucha gente, ¿verdad? Y que esa gente lo está acompañando por lo que han recibido, pero no porque son leales a él. Entonces, no se lleven de la cantidad, piensen mejor en la lealtad, aunque sea un grupo mínimo, pero te son leales. Y me gustaría que pensaran un poquito eso muchos candidatos y no critiquen, no demuestren que tienen miedo y que están inseguros de ustedes mismos. Entonces, yo le pregunto a la muchacha, ¿me darías tu voto a mí para que fuera presidente de un país? Porque salió de ti la pregunta, hacérmela.
Entonces, ¿te gustaría? Me dice, no, porque me da miedo una persona como usted, porque así como usted habla, así mismo usted va a actuar. Y me daría miedo que yo fuera una de esas mujeres que llegaría a estar presa porque mi hijo esté en la calle y lo agarre un policía en una pandilla o algo similar. Y entonces yo le dije, ¿y te ha pasado? Me dijo, sí. Digo, ¿y dónde tú estabas cuando tu hijo andaba? Me dijo que a las 2 de la madrugada en una discoteca hizo un desastre e hirió a una persona. ¿A dónde tú estabas? Dice, yo estaba en la casa, yo ni siquiera me di cuenta cuando él salió. Ahí está lo que yo te dije ahorita. Ah, llegó al otro día, ¿verdad? ¿Y cómo te enteraste? Cuando estaba preso. Ah, si hubiera sido en mi gobierno, tú estuvieras presa también. Me dice, pero yo soy tu amiga, a mí no me importa que tú seas mi amiga, ni que seas quien sea. El que yo encontrara en la calle, adolescente, haciendo desorden, alterando el orden, va preso él y sus padres. Y después, como ya les dije hace un momento, servicios comunitarios, supervisados, 100 horas de trabajo. Y después tienen que estudiar talleres de capacitación, porque ahí sí cogería préstamos, pero para colaborar con la educación, con las personas necesitadas, eh, la canasta familiar le daría mucha prioridad también. Y como ya les dije, principalmente a la educación, porque les repito, la educación de un país no está en sus minas de oro, ni de plata, ni de yeso, ni de nada de eso. Está en su educación. Espero que les haya gustado, porque la amiga mía dice que tiene miedo, que no daría mi voto, no daría su voto por mí, pero yo espero que quizás algunos de ustedes dirían, bueno, me gustaría que un gobierno como ella, ojalá y ojalá existiera en muchos países latinos y también aquí en Estados Unidos, un presidente que actuara en esa forma. Entonces, sería algo muy bueno por el bienestar de todos. Espero le haya gustado.